Bien, agradecemos como siempre al Señor, mis amados hermanos, a ustedes que han tenido a bien el invitarme para estar compartiendo este mensaje de esperanza, este mensaje de vida, este mensaje que Dios que habla y que sigue hablando a través de su palabra para exhortarnos en amor. ¿Saben? Porque a veces uno cree que la exhortación es como un regaño. Cuando uno exhorta a alguien, que mira, te van a exhortar. No, nosotros entendemos que en la palabra del Señor la exhortación es en amor, porque eso es lo que Dios hace. O sea, Dios nos exhorta, Dios nos advierte, porque Él es un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A mí me encanta, uno de los versículos preferidos que me ayuda a mí en mi vida espiritual es lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, mire, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que Dios tiene pensamientos de bien. Dios no le desea ningún mal a la humanidad. No, al contrario, Dios siempre ha querido y sigue queriendo y desea lo mejor para el hombre. El único que nos desea mal, ¿sabe quién es? Se llama Satanás. Satanás sí le desea un mal al hombre, le desea el mal. ¿Por qué? Porque él es malo. Él es malo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso los seres humanos proceden en una forma de sus acciones, que sus acciones solamente son llenas de maldad. Porque quien rige la vida de aquella persona que no está en los caminos de Dios, está siendo gobernado por Satanás. Porque en el mundo, mire, no hay término medio, no hay término medio. O las personas estamos en los caminos de Dios o las personas están lejos de Dios. No hay término medio, no hay que decir, no, yo estoy en medio, es que yo creo en Dios, pero no, no, no. O usted obedece a Dios o usted desobedece a Dios. Dios no es un Dios que quiere las cosas a medias, no, no, no. Dios quiere que nosotros hagamos todo para Él, que nuestra vida, por eso el Señor nos pide, dame tu corazón. Miren, Dios le pide el corazón al Señor. Dios sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque se lo repito, el Señor en su palabra Él quiere lo mejor para el hombre. A mí me encanta uno de los versículos también que dice, primera Pedro, dice en la epístola de Pedro, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mire cómo termina ese versículo, no queriendo que ninguno perezca. Perdón, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no quiere que nadie perezca. Pero cuando la Biblia habla de perecer, no es que vaya, uno dice pereció, murió, no, no. Perecer significa que Dios no quiere que el hombre, que la mujer, que el joven no perezca en el lugar de tormento que es el infierno. Cuando la Biblia dice que no quiere que ninguno perezca, es porque Dios está buscando que el hombre no vaya a ese lugar que es para muchos creen que no existe, para muchos como que no es, como que es un mito, no. El infierno es real, el infierno existe. Quien más habló del infierno, ¿sabe quién más habló del infierno en los evangelios? Fue nuestro amado Jesucristo. Él habló mucho, él le advertía, él les decía a las personas lo que tenían que hacer. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también dice que Dios es paciente. Miren, Dios es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Pero esa paciencia de Dios se va a terminar. Esa paciencia de Dios como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Bueno, en los tiempos de Noé podemos, y conocemos la historia, en el capítulo 6 y 7 que nos habla la historia de Noé. Noé
Dios lo puso a construir una arca. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 6, el versículo 5 de Génesis, y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, de continuo el mal. ¿Por qué? Así sigue siendo. Mire, cuando uno lee estos versículos que se escribieron hace unos 4, 5,000, 6,000 años, y lo compara con la actualidad, parece que ayer fue que escribieron este versículo. Y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuamente el mal. Por eso Dios, cuando vio que el hombre, su vida solamente era de maldad, encontró un hombre en aquel tiempo, como lo fue Noé, encontró un hombre que era un hombre que caminaba con Dios. Eso dice la Biblia, que Noé caminaba con Dios. Y gracias a Dios, mis amados, mis amadas, que los que estamos acá caminamos con Dios. Qué lindo es caminar con Dios. Bueno, caminar con Dios es algo precioso. Estamos tomando como base el capítulo 12 del versículo 32 del libro de Primera Crónicas. Y aquí estamos leyendo de estos varones, la tribu de Isaacar. ¿Sabe usted que la tribu de Isaacar tenía una característica bien importante? Tenía una característica bien especial. En otras palabras, tenían un talento, por no decir un don. Eran hombres que eran entendidos en los tiempos. Mire, cuando uno lee que, digamos, esta tribu de Isaacar eran parte de los siervos que tenía el rey David, eran parte de los que servían al rey David, porque al rey David le servían de las 12 tribus. Unos eran valientes, unos eran aguerridos, otros eran trabajadores, pero esta tribu se identificaba por esto. Mire, eran diferentes de los demás. Las otras tribus, si uno lee acá, pues, cómo eran estos hombres de las otras tribus, dice que estos hombres eran fieles, mire, se mantenían fieles, dice aquí, por ejemplo, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Efraín, dice que eran ilustres, varones ilustres, y nos va dando así algunas características que tenían estas tribus. Pero de la tribu de Isaacar, dice el versículo 32 del capítulo 12, que estamos tomando como base, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabe qué? En la iglesia, vamos a decir, hay distintos tipos de hermanos que desarrollan un talento o un don. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre talento o don? Bueno, el don es lo que Dios nos da. Dios nos da el don. Y el talento es lo que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, el que canta va aprendiendo y de repente desarrolla el talento de cantar. O el que toca un instrumento, Porque a mí me gusta ver los instrumentos, pero yo no sé nada de música, yo no tengo el talento para eso, igual que no tengo talento para cantar. Pero de repente el Señor me ha dado a mí un don, mire, un don. ¿Qué es lo que Dios quiere con los dones? Que nosotros desarrollemos. Mire, Dios a todos nos da, a todos nos da. Si ustedes recuerdan cuando el Señor dio la referencia de que aquel hombre que se iba y que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero ¿qué pasó? El que tenía 5 lo multiplicó, ganó otros 5. El que tenía 2 lo multiplicó, ganó otros 2. Pero el que tenía 1, mire, el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró, lo enterró. A veces Dios nos da, mire, esto quiere decir, mis estimados, que Dios a todos nos da, nos da talento, vamos a decir. Pero muchas veces nosotros los talentos los enterramos. ¿Por qué? Porque no los desarrollamos, no los desarrollamos. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos haciendo cosas agradables para Él. Y entonces estos 200 eran entendidos en los tiempos. Ahora la pregunta, ¿qué significa ser entendidos? Pues que tenían conocimiento. Eran hombres que
sobre todo que ellos, era algo que Dios se lo había dado a ellos. Miren, Dios les dio a ellos, porque no es que ellos nacieron, no, no, Dios es que lo da. Dios nos da todo, mis estimados. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos. ¿Sabe qué dice en Romanos 13:11? Dice, y esto conociendo el tiempo. Mire, aquí estos hombres eran entendidos en los tiempos. Y ahora, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Nos dice Romanos 13:11, conociendo el tiempo. Es lo mismo que estos hombres entendidos en los tiempos. ¿A qué tiempo se refiere, mis estimados? ¿A qué tiempo se refiere en el caso del libro de Romanos? Se refiere, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca. Mire, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca. Y es que significa que ese momento que estamos esperando, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, está más cerca, está más cerca. Y ese evento ya va a suceder. Tal vez hoy, no sabemos, pero los eventos están cumpliendo. Y estas señales que el Señor nos ha dado, es para que nosotros nos preparemos. Porque las señales no solamente es para decir, mire que Él sabe, Él conoce. No, 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 el Señor no dio las cosas para que nosotros solamente las entendamos, no. Él quiere para que nosotros avisemos. Como dice aquel que ve el peligro, cuando uno ve en peligro, alguien le dice, mira, por ahí no te vayas porque por ahí es peligroso. Y hemos hablado en el tema que hemos estado tocando de cuáles son las señales que nosotros estamos viendo. Y hablamos de la última, las señales espirituales. ¿Y cuál es la señal espiritual? Es el estado espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo anda ese estado espiritual? Este estado espiritual, el Señor lo dijo en Mateo 24:12, Él dijo, por haberse multiplicado la maldad. Mire, la palabra maldad aparece en la palabra del Señor por muchas veces. Cuando Dios encomendó a Jonás, dice en el capítulo 1 del libro de Jonás, que ¿sabe cómo era la ciudad de Nínive? Dice que la maldad había subido, había subido. ¿Y qué es lo que Dios hace? Mire, Dios vio que la maldad, dice, había subido, pero también encomienda a un hombre, como lo fue Jonás, ¿para qué? Para que haga el trabajo, para que haga el trabajo. Y aquí vemos, mire, vamos a ver en estos versículos del libro de Jonás, es donde vamos a ver por qué Dios tiene esa bondad para con los seres humanos. Entonces dice el capítulo 1 del libro de Jonás, que voy a leer para hacer un agregado a lo que estamos haciendo. Porque, mire, le menciono Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca. Entonces yo voy a hablar ahora, mire, de otro tipo de señal. ¿Cuál es la señal que yo voy a hablar? Mire, la señal de la que el Señor está hablando es de las señales políticas. ¿Cuáles son las señales políticas? Bueno, vamos a decir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una señal política. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue reconocida como nación, si ustedes saben, el 15 de mayo de 1948, Israel fue reconocida por la ONU como nación. Este año se celebró el año 74, vamos a decir 76 años que celebró del pueblo de Israel. Y el Señor toma en cuenta como base la señal política, como poniendo al pueblo de Israel como señal. Pero yo solo voy a leer estos versículos para ir nuevamente al Evangelio de Mateo, que también estoy tomando muchos versículos. Entonces dice, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, Dios le dice a Jonás, mira Jonás, la maldad ha subido delante de mí, pero le da una orden o le da una exhortación. ¿Sabes qué tenés que hacer, Jonás? Levántate, levántate.
Por eso más, en el libro de Romanos 13:11, mire, el Señor dice a través de Pablo, hermano, es hora de levantarnos. Y dice aquí en este versículo, levántate. Hermano, tenemos que levantarnos. ¿Por qué tenemos que levantarnos? Bueno, yo pienso que uno se levanta todos los días para hacer sus actividades de trabajo, a la universidad, y cualquier actividad que alguno esté desarrollando, tiene que desarrollarlo como levantado, porque no podemos desarrollar ninguna actividad acostado, sentado. No, no, no. Las actividades se desarrollan levantándonos. Entonces Dios le dice a Jonás que se levante. Levántate, le dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hermanos, el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo duro de servicio. Entonces nosotros tenemos una señal política, hermano, que para los cristianos, ¿sabe qué? Para los cristianos el pueblo de Israel es como un termómetro. ¿Para qué sirve un termómetro? Para medir la temperatura, para ver si cómo está el frío, cómo está el calor, bueno, pero en sí el pueblo de Israel para nosotros es un termómetro. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 mencionó sobre el pueblo de Israel. Yo creo que todos saben que en el año 70 de la era que se llama la era cristiana después de Cristo, en el año 70, Israel, Jerusalén fue destruida y fue quemada. La gente huyó, el pueblo de Israel huyeron. Desde el año 70, ese país fue deshabitado. Cuando yo era un joven, les voy a decir, escuchaba una frase que aquí en mi país se usaba, dice, mira, vos parecés judío errante, vos pareces, entonces, yo decía, ¿por qué la gente dice que parece judío errante? Ah, ¿sabe por qué? Porque los judíos han sido personas errantes, errante es andar de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y el pueblo de Israel, ¿saben ustedes? Que estuvo errante hasta el año 48, donde fue reconocida como nación. La mayoría de judíos vivían en partes de Europa, de Alemania. Saben que la guerra mundial que quien quería destruir a los judíos era Hitler, que mataron más de 6 millones. Miren, los judíos han sufrido, los judíos por su rebeldía, por su dureza de corazón contra el Señor, ellos han sufrido. Actualmente, yo creo que todos saben la guerra que está librando ahorita entre Israel y los terroristas de Hamas y los de Hezbollah que están atacando a Israel a través de Irán Israel está siendo amenazada. Pero es que realmente la palabra de Dios se cumple, mis hermanos, porque cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, le da una promesa y le dice, vete de esta tierra a la tierra que yo te mostraré. Y hay una palabra que le dice, bendito los que te bendigan, maldito los que te maldigan. Mire, yo conozco personas que dicen llamarse cristianas y que vociferan contra el pueblo de Israel. No, hermano, no debemos tener que vociferar. ¿Qué significa vociferar? Ofender, insultar a gente que insulta al pueblo de Israel. Y le voy a decir a aquellos que decimos llamarnos cristianos, yo por lo menos se lo digo en lo personal, yo digo, Señor, bendice tu pueblo de Israel, bendice tu pueblo de Israel. Nosotros los cristianos, hermanos, somos llamados a orar por el pueblo de Israel. Esta guerra que está librando, que ellos son duros, ellos están esperando el Mesías, ellos rechazaron al Señor, pero mire qué bendición, porque ellos rechazaron al Señor, fuimos nosotros los que alcanzamos ahora este privilegio. Por eso dice el Evangelio de Juan 1:12, a lo suyo vino y lo suyo no le... ¿Quién era lo suyo? El pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel es el pueblo de Dios por promesa. Nosotros somos la iglesia en la cual nuestro amado Jesucristo pronto viene a llevarnos. Israel, hermano, es un termómetro. Y miren lo que nos dice acá, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Creo que les decía la vez pasada que uno de los capítulos muy preciosos y profundos en cuanto a escatología, ¿sabe cuál es?
es el Evangelio de Mateo 24. Que escatología, sí les he dicho, que escatología significa estudio de los últimos tiempos, conocer los últimos días. En otras palabras, es la profecía, conocer estos últimos días. Entonces, cuando el Señor habló en el capítulo 24, cómo iba a ser su venida, cómo iba a ser ese momento glorioso que es el rapto de la iglesia. Y entonces, el Señor dijo lo siguiente en el capítulo 24. Mire lo que dice el Señor en su palabra. De la higuera aprended, dice el versículo 32 del capítulo 24. De la higuera aprended, dice la parábola. Perdón, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Mira, aquí está, hermanos, lo que está pasando con el pueblo de Israel. Lo que está pasando. Entonces, ¿sabe? Cuando la Biblia habla de la higuera se refiere al pueblo de Israel. La higuera se refiere al pueblo de Israel. El Señor en su momento, algunos creo que hemos leído cuando el Señor maldijo aquella higuera, maldijo, si recuerdan, que no diera fruto. Mire, es que es una profecía bien profunda, mis hermanos. Pero mire, el Señor nos está diciendo, mire, del capítulo 24, 32 de Mateo. Mire, esta es una señal política. ¿En qué sentido? Está hablando de Israel, de la higuera. Aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cuándo comenzó esto, hermano? Bueno, para muchos estudiosos, esto comenzó exactamente el 15 de mayo de 1948, cuando Israel nuevamente fue habitada por todos los judíos que regresaron a la tierra de Israel, por todos los judíos. Entonces, cuando el Señor dice, mire, que tenemos que aprender de la higuera, dice la palabra que cuando ya su rama está tierna. Yo creo que todos hemos visto, ¿verdad? Como un árbol, hemos visto como, ¿cómo se llama? Como cuando está creciendo una planta, ¿verdad? Y que esa planta comienza a echar frutos. ¿Qué tenemos que ver, hermano? Que el pueblo de Israel está dando frutos, ha dado frutos. Ustedes saben que las personas más intelectuales del mundo, algunos dicen que son los japoneses. No, las personas más intelectuales del mundo son los judíos, son las personas más inteligentes. Se ve que Israel, yo no sé si ustedes, bueno, yo no conozco Israel, pero sé que el tamaño que el país de Israel tiene es como un país que está cerca aquí donde nosotros, El Salvador. Mire, El Salvador es un país muy pequeño en cuanto a lo que es extensión territorial. Israel es un país muy pequeño, pero hay un detalle. Saben que los israelitas, los judíos, no le tienen miedo a nadie. La guerra, hace unos 40, 50 años hubo una guerra entre Israel y todos los países vecinos, todos los países, Egipto, Libia, Siria, Irán, Irak, y todos esos países, mire, atacaron a Israel, no la destruyeron, más bien Israel avanzó. Y por eso esas tierras de Palestina, esas tierras que están peleando allá, estos que están, ¿cómo se llama? Peleando contra el pueblo de Israel. Hermano, Israel es el pueblo que Dios protege. Lo protege igual que nos protege a nosotros. Entonces, cuando el Señor dijo, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, mire, que comienza a reverdecer, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Miren, que está cerca a las puertas. El Señor nos dio una señal muy clara, hermano, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, se lo repito, para los cristianos, debe ser que debemos que estar a la expectativa. No tenemos que ser indiferentes, al contrario, debemos estar pendientes de lo que está pasando. Lo que le mencionaba, hay personas que insultan, que maldicen al pueblo de Israel. Yo creo que todos se dieron cuenta de lo que hace unos 2 meses el presidente de Irán, ¿sabe? El presidente de Irán
dijo que maldijo a Israel y que iba a tirar una bomba. ¿Saben la consecuencia de lo que pasó, verdad? Murió ahí en un helicóptero. Ellos, pues, los iraníes están queriendo acusar a Israel. No, fue Dios que puso su mano. Hay un presidente de un país de aquí, de América, que maldijo también al pueblo de Israel. Y mire, y de donde él lo maldijo, ahí tuvo un cáncer y murió. Por eso yo les digo, mis hermanos, nosotros al contrario, tenemos que orar por el pueblo de Israel. El Señor dice en su palabra, en el libro de los Salmos, pedid por la paz de Jerusalén. Dice, y los que aman, sean benditos los que aman al pueblo de Israel. Tenemos promesa, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira, hay un himno que yo creo que lo cantamos, ¿verdad? Que dice, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está. Creo que lo cantamos en nuestro himnario, es el himno 510, ¿verdad? Que dice, bueno, en nuestro himnario dice que el himnólogo hizo alusión a ese himno, fieles y leales nos debe hallar, que ojalá sea hoy. Pero dice parte del himno, dice, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está, ya más cercano. Cuando yo le menciono la fecha, mire por qué le menciono la fecha, hermano, del 15 de mayo de 1948, Israel fue establecida como nación. Pero aquí, ahora el Señor dijo, mire, de cierto os digo, mire, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mire esta palabra, generación, que no pasará esta generación. ¿A qué quiso decir al Señor que no pasará esta generación? ¿Sabe que a la generación que comenzó en el año 1948? O sea, los que han nacido desde el año 1948, a los que ahora tienen 76 años, bueno, pero cuando la Biblia dice, mire este punto que yo quiero decirle, mis amados hermanos, cuando el Señor dijo, no pasará esta generación. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tiene una generación? ¿Sabe cuántos años tiene una generación? El Salmo 90:12 nos dice, los días de nuestra edad son 70, los más robustos son 80. ¿Qué quiere decir? Que una generación puede durar entre 70, 80 y también puede durar un poquito más. Puede durar un poquito más. Pero en sí, el tiempo de la generación, mire, yo he estado estudiando mucho este punto porque hay cosas que uno tiene que saber lo que está hablando, hermano, pero esta palabra generación se refiere a las personas que fueron tomadas o que han nacido desde el año 1948 a la fecha, entonces esta generación. Por eso, mire, el Señor nos está advirtiendo, hermanos, que cuando veamos estas cosas, dice, es que todo esto está cerca. Está cerca este momento, hermano. Esto es una señal política. Mire, el Señor nos da señales políticas, así como hablamos que nos da señales espirituales, también nos da señales políticas. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que estar viendo. Tiene que estar viendo qué está pasando con el pueblo de Israel. Yo podría pensar que si la Biblia dice que le estoy diciendo lo que la Biblia nos dice en el Salmo 90. ¿Sabe usted quién escribió el Salmo 90? Lo escribió Moisés. Moisés escribió el Salmo 90. Y por eso, cuando dice el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70, y los más son 80, y lo demás es modestia aparte. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esa generación en la cual el Señor dijo, esa generación ya se va a cumplir la edad. Yo no estoy diciendo que en el año 2028 va a ser la venida del Señor. No, no, no. Yo no estoy dando fecha. Le estoy diciendo que la palabra dice, no pasará esta generación. No pasará esta generación. Puede ser que el Señor venga después del 2028, pero puede ser que venga. Es que mire, hermano, lo que estamos viviendo son señales que ya es el momento. Por eso este mensaje que yo le estoy compartiendo se llama conociendo los tiempos, conociendo los tiempos. Yo no estoy inventando lo que le estoy diciendo, que el hermano dice, no, 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 le estoy mencionando lo que la Biblia dice. Le estoy mencionando lo que el Señor dijo, que no iba a pasar esta generación. Pero, ¿dónde uno entiende los tiempos, hermano? Creo que lo decía la vez pasada.
vamos a entender los tiempos de Dios a través de su palabra. Pero si somos personas que no leemos la palabra de Dios, no vamos a entender nada de lo que está pasando. Vamos a estar como adivinando. Ay, yo no sé por qué pasa esto, yo no sé por qué sucede esto. Y nosotros vamos a ser que personas que vamos a estar, como dice, tirando preguntas al aire, no sabiendo que no tenemos respuesta, cuando todas las respuestas, hermano, están en la palabra de Dios. Y el Señor, se lo repito, y como se los he dicho, pero mire, si usted ve, aquí habla la venida del Hijo del Hombre, está hablando de la venida a las nubes, porque ahí viene el Señor a llevarnos. No es que, mire, hay una diferencia en la segunda venida de Jesucristo y lo que se llama el arrebatamiento en la iglesia. ¿Sabe usted cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? Y dice que todo ojo, la verdad que dice Apocalipsis, va a ser al final de los 7 años cuando termine la gran tribulación. Ahí sí todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento de la iglesia nadie se va a dar cuenta, hermano. Mire, es que vamos a saber, es que la Biblia dice, que dice 1 Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo van primero, los muertos, luego nosotros, dice Pablo en Tesalonicenses. Hermano, este evento, mire, a mí me ha llamado la atención que últimamente en Estados Unidos, en este gobierno de Biden, ha lanzado a la luz pública lo que tenían escondido por muchos años. ¿Sabe qué? De los famosos ovnis. Yo no sé si usted ha escuchado últimamente, hablan que los ovnis aparecen por acá, que los ovnis salen por allá y que los ovnis, mire, hoy casi no es noticia. Antes si uno se asustaba, escuchaba que los ovnis están por aquí, que los ovnis están por allá. Y según la NASA, y según los científicos, los conocedores, los ovnis son aparatos, pero ovnis quiere decir objetos voladores no identificados. Eso quiere decir ovni. Pero mire que en este gobierno, especialmente Estados Unidos, que ha sido el dueño de lo que es la tecnología a nivel mundial, ha lanzado ahora diciendo que tenemos ovnis y todo el mundo ve ovnis. Hoy mucha gente está viendo objetos en el espacio no identificados. Pero, o sea, cuando yo le menciono esto, ¿sabe qué? Lo que va a pasar es que va a decir los incrédulos, van a decirle, pero no, miren que desaparecieron. ¿Y qué pasó? No, es que vinieron unos ovnis y se lo llevaron. Miren como el diablo también. Como el diablo, es que el diablo, hermano, sabe. El diablo, le voy a decir que conoce, vaya, y si ustedes recuerdan cuando el Señor estaba ahí, cuando fue a la tentación, mire cómo Satanás le citaba la palabra. Le citaba la palabra. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire, le citaba la palabra. Quien conoce la palabra, hermanos, también Satanás. Entonces, a mí me estaba llamando la atención hace poco que estaban hablando, como le digo, unos científicos de ahí, lo estaba viendo yo por los medios de comunicación, hablando sobre cómo ahora estos ovnis están apareciendo por muchos lados. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? Porque mire, la iglesia, como les digo, hermano, ya se va a ir. Por eso es conociendo los tiempos. El Señor dijo, el Señor nos dice en su palabra, a mí me encanta lo que dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos que, hermano, cuando veamos lo que está pasando, cuando veamos lo que está aconteciendo, cuando veamos, hermano, cuáles son las señales que el Señor dio, cuáles son las señales que el Señor dio. Y estas señales, mis amados, se están cumpliendo. Cada día se cumplen señales. Cada día usted va a ver cómo estas señales están llevándose a cabo a nivel mundial. ¿Cómo estas señales, hermano? Que lo que vaya en el capítulo 24 que estoy leyendo, los discípulos le dijeron, Señor, dinos, que mire cómo comienzan los discípulos diciéndole aquí, y estando en el versículo 3 dice, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Mire, ellos estaban preguntando de un evento que ellos habían escuchado lo que el Señor decía. Entonces, dinos, dinos. Y el Señor comenzó a decirle, ¿qué es lo que el Señor les dijo? Respondiendo el Señor, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y hay muchos, ¿saben ustedes que hay muchas personas dicen que son Dios, dicen que son el Cristo? Ahorita se han levantado un montón de líderes falsos y hay gente que lo sigue, hay gente que, pero ya el Señor nos lo ha dicho.
Pero la parte cuando el Señor dijo, y yo oiré de guerra, y rumores de guerra. Mire, y ¿sabe? Estamos viendo guerras. Estamos viendo las dos guerras, creo que les decía que todos sabemos, una guerra que ya lleva más de 2 años, la guerra entre Rusia y Ucrania, que, ¿sabe usted que Rusia en 3 días le lleva a ganar la guerra a Ucrania? Dijo, en 3 días lo vamos a destruir. Ya lleva más de 2 años. Ya lleva más de 2 años. Mire, estamos casi en el tercer año. Pero yo no sé si usted sabe, mis hermanos, por qué Ucrania no cae. Sabe que Ucrania es el país que tiene más cristianos en Europa. Es el país que tiene más cristianos. Es el país que tiene muchos judíos. Se dice que por lo menos en Ucrania viven un promedio de más de 500.000 de judíos, más de 500.000. Pero se dice que el pueblo de Ucrania es donde más cristianos hay. Ahora, ¿por qué será que Rusia no le ha ganado la guerra? ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro que Dios está cuidando ahí de sus hijos, la iglesia, y también Dios está protegiendo a los judíos. Igual, la guerra que está librando entre Israel y los terroristas de Hamas, esos terroristas, hermanos, son gente, pero lo más perverso que hay, son dañinos, son asesinos. ¿Y sabe ustedes que esa guerra no lo comenzó Israel? A Israel la están condenando, llamando a los asesinos y le dicen un montón de cosas, pero Israel no comenzó esa guerra. Quien comenzó esa guerra fue exactamente el 7 de octubre del año pasado. Quien la comenzó fueron los terroristas de Hamas, donde solo un día, hermano, mataron más de 1.400 personas. Solo un día mataron. ¿Qué cree usted? Israel lo que está haciendo es, que fue provocada, se está defendiendo. ¿Qué es lo que Israel ha dicho? ¿Qué ha dicho el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu? Dijo, vamos a desaparecer a todos los de Hamas. En otras palabras, dice, vamos a destruir todo lo que huele a Hamas. Y ya van casi 40.000 muertos, lamentablemente, que están pasando. Hay mucha gente está muriendo. Pero ¿sabes por qué mueren? Porque dice Israel, los vamos a atacar, huyan, váyanse, vayan. Y la gente se queda ahí y ellos comienzan, porque estos tipos son tan inteligentes que han hecho muchos subterráneos, han hecho muchos túneles, ahí se meten para defenderse y utilizan muchas estrategias. Pero lo interesante, hermano, es por qué Israel, mire, está siendo amenazado. Le dice Irán, te voy a hacer esto. Le dice Irak, le dicen los sirios, le dicen todos estos países que odian al pueblo de Israel. Pero Dios, hermano, Dios está con el pueblo de Israel. Uno de los ejércitos más decididos, uno de los ejércitos más valientes que hay en el mundo es el ejército judío, el ejército israelí. Ellos van y atacan y no tienen miedo. Algo pasa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor, porque saben ellos que Dios está con ellos. Hermano, igual nosotros los cristianos, nosotros vamos adelante en medio de los problemas, en medio de las dificultades, de las enfermedades, en medio de los problemas económicos, en medio de los problemas de familia. Vamos adelante, hermano, porque sabemos quién está con nosotros. Y esto es lo importante, esto es lo que Dios quiere. Hombres, mujeres valientes que vamos adelante, dando testimonio a este mundo que está perdido, diciéndole que se arrepienta lo que estamos hablando, que usted necesita, que me está viendo en este momento donde me esté viendo, usted necesita detenerse, mi estimado, mi estimada, usted necesita arrepentirse. Por eso este evangelio se está predicando, lo que es el evangelio de la gracia. Pero este evangelio hay que creerlo, no solamente es de oírlo, es de hacerlo suyo. Así como un servidor, igual que muchos de los que estamos aquí un día, hicimos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio es que el santo Hijo de Dios pagó en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por mí, siendo malo, hermano. Yo era un hombre malo, perverso. Y ¿sabe qué? Y estaba caminando al infierno. Pero un día yo podía decir, recuerdo que algo pasó en mi vida, escuché un mensaje de vida, escuché un mensaje de esperanza, reconocí que Jesucristo pagó por mi maldad, que fue a la tumba. Después de la cruz fue a la tumba, resucitó al tercer día. Él venció la muerte. ¿Para qué? Para darnos vida, vida eterna y vida con esperanza. Es que esa es la vida que nosotros tenemos, mis amados. Por eso tenemos que conocer los tiempos y por eso debemos seguir adelante. No podemos estar con la cabeza agachada, no podemos estar sentados, acostados, no, tenemos que levantarnos del sueño, tenemos que levantarnos del sueño.
Dios busca hombres y mujeres con un despertar para Él. Y esta señal política que le estoy hablando, hermano, creo que todas la hemos visto. Creo que hay hermanos que son mayores que mí, lo que yo estoy contando de lo que pasa con el pueblo de Israel, conocen más que mí, pero ¿sabe qué? Es que la palabra de Dios, hermano, ¿cómo eran aquellos 200? A mí, ¿sabe qué me encanta, hermano? Que no solamente dice, y eran entendidos de los tiempos, uno, no, 200. Hermano, nosotros, la iglesia debe ser un pueblo entendido. La iglesia debemos ser hombres entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos. Y como somos entendidos en los tiempos, hermano, debemos madurar más espiritualmente. Dice la palabra del Señor en primera, pero puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no debéis en vuestra santa manera de andar? Mire, se nos exhorta, hermano. ¿Sabe usted que esta tierra se va a destruir? Esta tierra va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Yo creo lo que leo. Yo escuché que no, es que la palabra de Dios dice, mire, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿sabe usted? La tierra que va a ser destruida, pero la pregunta es, nosotros, hermanos, que estamos en esta tierra, que estamos conscientes, que sabemos que pronto nos vamos a ir al cielo, porque nosotros vamos a estar para siempre, pero dice también la palabra de Dios que nosotros vamos a habitar en una tierra nueva, en una tierra nueva. Esa tierra nueva es la nueva que la palabra dice que habrá cielo nuevo, porque esto será quemado. Esta tierra va a ser destruida. Dios la hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no estaba. No. Dios lo creó. Que dice lo que dice en Génesis, hermano. Dios creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como Él los creó, ¿qué? Él los va a destruir. Porque dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que van a haber cielos nuevos, cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, ¿cómo no tenemos que nosotros vivir? ¿Cómo no debemos nosotros vivir en una manera preciosa en la cual somos exhortados a vivir una vida más llena del Señor? Más llena del Señor. Yo debo vivir una vida, hermano, de más entrega al Señor. Por eso lo que hablábamos de los entendidos de los tiempos, a mí me encanta la parte que creo que él nos decía en el último mensaje, y sabían lo que tenían que hacer. Hermano, nosotros muchas veces estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Entonces, esta señal política, me quedo aquí en esta señal, pero voy a dar una señal más, hermano, ¿sabe qué? La ciencia se aumentará, la ciencia se aumentará. Y esto lo dice en el capítulo 12 del libro de Daniel. Mira, otra señal, esta es la señal número 3, ¿verdad? Que vamos a ver acá en el capítulo 12 del libro de Daniel. Vamos a encontrar, hermano, que es una de las señales que yo creo que todos estamos viendo actualmente, cómo la ciencia se ha aumentado. Saben ustedes que esta ciencia que se ha aumentado va a provocar un momento que muchas personas queden hasta sin trabajo. ¿Por qué? Porque la tecnología, la famosa, yo creo que todos han escuchado las dos letras que dice la IA. ¿Sabe usted qué quiere decir IA? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Hermano, ahorita uno puede darse cuenta de lo que está haciendo la ciencia, hermano. La ciencia está provocando a que muchas personas, lamentablemente, van a quedar hasta sin trabajo. Según lo que dicen ahí, los que inventores de todos esos diseñadores ¿cómo se llama? De aparatos, de equipos, de robots, dicen ellos que por lo menos más del 60% de las personas van a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque los robots están sustituyendo la mano de obra. Miraba yo en estos días que, mire, en Corea del Sur, una tienda muy famosa a nivel mundial de que venden café, dicen que sacaron a todos los empleados, hermano. Más de 100 empleados los despidieron y que pusieron a trabajar, en vez de ellos, pusieron robots que atiendan, que den el servicio. Eso es la famosa inteligencia artificial. A mí me mandaba una hermana, un día, creo que ayer o antier, me mandaba una hermana
porque yo compartí un mensaje con los hermanos de Parker y hablé de de inteligencia artificial, ¿verdad? Y hice alusión, no tal vez del mensaje que estoy con ustedes, sino que hice alusión a lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, mire, Daniel 12:4, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, mire cómo dice, hermano, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mire la palabra, hermano, tiempo, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. ¿Saben ustedes que ahora la tecnología, bueno, y miren cómo estamos ahorita con estos teléfonos? Yo estoy aquí en Honduras, bueno, yo estoy de un teléfono, yo sé que algunos están en computadora, pero ¿qué nos comunica, hermano? ¿A través de qué nos comunicamos? A través de la inteligencia artificial. Estos aparatos. Bueno, hay iglesias, ¿sabe usted que hay iglesias que lo que ponen ahora es un robot? Le dicen de lo que tiene que hablar y el robot se pone a predicar. El robot se pone a predicar. Yo miraba hace poco sobre eso, pero miraba recién, como le digo, de un video que me mandaron de un robot que está, mire, en un supermercado y está haciendo inventario. Y me decía la hermana, mire, hermano Santo Ramón, lo que usted está hablando, mire, ella lo estaba viendo, lo estaba filmando, mire, aquí está este robot. Aquí antes habían como 3 personas, dice, mire, aquí está un robot haciendo un inventario de todo lo que están en los stands. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Que para estos últimos días la ciencia se va a aumentar. Y esta es la tercera señal que le estoy hablando yo, la señal de la tecnología. Hermano, la tecnología, lamentablemente, saben que si ustedes se dan cuenta, la tecnología tiene controlado demasiado a las personas. ¿Por qué? Porque muchas personas pasan demasiado tiempo en el teléfono, ocupados, algunos entretenidos, jugando. Mire, tenemos una juventud que no tiene tiempo para leer la Biblia y muchos de nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia porque pasamos detenidos en la tecnología. La tecnología nos está llevando un control que nos está provocando, hermanos, que nuestras vidas sean vidas de indiferencia, porque no podemos, mire, el que está viendo el celular, yo he visto videos que la gente ve en la calle caminando, se golpean, caen en grandes zanjos o hoyos, como decimos nosotros aquí. He visto mucha gente ¿saben? La tecnología, porque hay gente que va manejando, ha provocado muchas tragedias. Pero ya la Biblia nos lo dice, la ciencia se va a aumentar. Dijo Albert Einstein, él dijo hace un tiempo, uno de los científicos judíos, yo creo que todos saben que Albert, ¿sabe qué dijo? Vamos a llegar a un tiempo que va a haber una generación de idiotas. Mire, fuerte, fuerte lo que este hombre dijo. ¿Por qué? Porque la tecnología lo va a controlar. La tecnología. Usted ve hoy hay niños de 2, 3 añitos, usted le da un teléfono y se lo quita y comienza a tirarse al piso y comienzan a... Aquí hace poco, mire, un padre le quitó un teléfono a su hijo de 12 años. ¿Sabe qué hizo este jovencito? Se suicidó, se tiró de un puente. Algo le pasó a este muchacho en su desesperación, mire, y fue y se tiró de un puente. ¿Por qué? Porque la tecnología lo tiene controlado. Hermano, la ciencia está aumentando y esto viene cada día para peor. Mire, están inventando, yo creo que todos han visto los famosos carros que son eléctricos ahora, que hay momentos que ya no se va a ocupar combustible. ¿Por qué? Porque la ciencia está aumentando. La ciencia, mis amados, nos puede afectar a nosotros si no sabemos controlar también el uso de los aparatos. No es que sea malo, no es que sea malo usar la tecnología. Yo en lo personal le voy a decir, hay gente que se admira porque, mi hermano, ¿y usted qué mire? Yo manejo Facebook, yo manejo YouTube, yo manejo Instagram, yo manejo TikTok, yo manejo X, y manejo tecnología, no, pero la manejo porque comparto mensajes. Mando muchos mensajes y ustedes mismos saben que yo comparto mensajes. Pero hermano, la ciencia, ¿sabe qué? Tenemos que aprovecharla porque usted ve, la ciencia está alcanzando que las personas solo comparten cosas de maldad. Yo puedo ver que lamentablemente en algunas redes sociales la gente solo pone cosas perversas, cosas dañinas. ¿Y por qué no poner un mensaje de esperanza? ¿Por qué no aprovechar la ciencia también para nosotros alcanzar otras personas a través de la tecnología? Claro que la ciencia se va a aumentar, porque nos lo dice la palabra. Y les voy a mencionar que esto, bueno, yo creo que ahora todos sabemos, compramos un boleto, lo compramos, ahora pues muchas actividades se hacen con la famosa inteligencia artificial. La ciencia se va a aumentar.
Me recuerdo cuando yo tenía, les voy a decir, 15 años, yo trabajé acá en la compañía de telecomunicaciones. Y sabe qué, en aquel tiempo yo creo que hay muchos hermanos que ya tienen, bueno, yo cumplí hace poco 67 años, pero cuando yo digo que el trabajo, ¿sabe lo que yo hacía? Bueno, acá en Honduras se llama telegramas. Telegramas eran mensajes que los llevaban a la casa de uno con 5 palabras. Cuando moría alguien, urge, venga, murió mi hermano, su papá, su hijo. Entonces, mire, había nada más, la tecnología era que llevaban mensajes, llegaban a las oficinas, yo no llevaba a la casa de la persona la tecnología. Después comenzó los teléfonos, por lo menos acá en Honduras, con unos teléfonos que uno le daba vueltas de manilleta, y después la famosa teléfonos con disco, miren. Y yo no sé si pasa en algunos países ahora que la famosa telefonía fija, ¿saben cuál es la telefonía fija? Va, cuando teníamos teléfonos en la casa, acá, bueno, yo tenía teléfono aquí en mi casa, hace muchos años desapareció. ¿Por qué? Porque ahora manejamos la comunicación por medio del celular, que donde quiera que estemos nos localiza, en cualquier parte del mundo. He tenido la bendición de estar en países de Europa, de Asia, de América del Sur, y donde he estado, he tenido comunicación. ¿Qué me ha ayudado en eso, hermano? La ciencia se aumentará. Y esto viene cada día peor, viene cada día peor, hermano. Esta que dijo, mire cómo le dice el Señor a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Esto se está terminando, le está diciendo, hasta el fin, mire, hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Y mire que le dice dos cosas, le dice, muchos correrán de aquí para allá. Bueno, yo creo que hoy uno anda en la calle y anda así como dice, corriendo para aquí, para allá. No, hermano, así está la gente. La gente vive de una forma desesperada y camina, y me agarró la tarde, mire, y ustedes, bueno, ustedes saben los mismos trágicos que hay en varios países, ¿va? Y uno anda queriendo llegar, queriendo llegar. Pero aquí, hermano, la parte dice, y la ciencia se aumentará. Mire qué señal es esta, hermano. Esta señal se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Muchos países ya están utilizando lo que es la misma tecnología de la inteligencia artificial, donde el trabajo que lo hacía una persona ahora lo hace una máquina, lo hace una máquina. Ahora la pregunta, ¿son más inteligentes las máquinas que nosotros? No, 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 porque las máquinas son hechas por hombres. Nosotros somos más inteligentes. Pero qué, hermano, como inteligentes que tenemos que ser, debemos ser entendidos en los tiempos. Mis hermanos, ya estamos a las puertas. Como el Señor le dijo a Daniel, Daniel, cierra las palabras. Yo estoy cerrando la palabra. Estoy cerrando en este momento la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque dice aquí, como le dice el Señor a Daniel, cierra hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Hermanos, mire que, ¿cuál es la referencia aquí? Cierra la palabra. ¿Pero por qué? Porque Daniel es un hombre estudioso. Creo que todos saben que de los profetas mayores, Daniel escribe mucho sobre lo que es la parte de escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos. Daniel habló, ¿sabe qué? De las 70 semanas. Ahorita, mire, estamos parados en la semana 69. Estamos parados. La semana 70 comienza en el momento que la iglesia se vaya, porque una semana es equivalente a 7 días, pero en la palabra del Señor una semana es equivalente a 7 años, a 7 años. Y hermanos, esta semana que falta todavía son los 7 años, mire, son 7 años, en la cual la iglesia se va y comienza la semana 70, donde habla de la tribulación y la gran tribulación y los juicios que vendrán sobre la tierra, sobre todo contra los judíos y también contra todos aquellos que han tenido en poco el mensaje de Dios. No tenga en poco el mensaje de Dios. Usted que me está viendo, Dios le está hablando. Dios quiere que usted venga a conocerle, que usted le entregue su corazón a Jesucristo. Y nosotros, hermanos, que seamos hombres y mujeres estudiosos en los tiempos, sabiendo lo que tenemos que hacer. He compartido en esta oportunidad dos señales. Señal política. ¿Se refiere a quién? A lo que está pasando en Israel, pero se refiere sobre todo al pueblo de Israel. Pero también la señal de la tecnología, de lo que estamos viendo. No nos debe asustar lo que está pasando. Hablan de muchas cosas que va a suceder con la ciencia, pero hermanos, nosotros solo sabemos
que ya nuestro amado Jesucristo pronto viene a las nubes, tal vez hoy, ojalá, ojalá. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque debemos ser entendidos en los tiempos. El Señor bendiga su santa y preciosa palabra. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra y a nuestro hermano Ramón Medina, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha materia que cortar aquí. Sé que hay algunas preguntas por ahí. Si la tienen, pueden escribirlas en el chat para nuestro hermano Ramón. Él la responderá de acuerdo a a como él pueda y él va a hacer todo lo posible para responder alguna pregunta si alguno la tiene. Hermano, muy interesante lo que usted dice en cuanto a la tecnología. Yo personalmente he dado estudios acerca de Daniel capítulo 12, versículo 4 y la ciencia aumentará. Y estoy muy adecuado, o sea, utilizo muy a menudo lo que es la inteligencia artificial. Y hemos visto realmente que eso ha permitido a compañías enormes, digamos Google, por ejemplo, que sacó a aproximadamente 12.000 personas hace un par de meses atrás, ya que la inteligencia artificial le ha ayudado mucho a cubrir algunos espacios, ¿verdad? Que usualmente lo correspondía a seres humanos, ya no es necesario tanto. Y verdaderamente muy triste lo que está pasando. No sé si los de las máquinas o robots van a tomar todo el espacio per se, porque han habido muchos problemas con eso, pero sí que la inteligencia artificial ha afectado el área de trabajo y a cada rato veo en una plataforma social, ¿verdad? Llamada LinkedIn, cuántas personas han perdido trabajo y todo es porque ya se ha hecho más sencillo, en particular lo que es la utilidad de escribir, ¿verdad? Material. Um, yo quería preguntarle algo en cuanto a la tecnología se refiere, especialmente porque usted usa mucho Instagram, TikTok, las redes sociales en verdad que son importantes. ¿Cómo una persona puede, un creyente puede usar esta tecnología, las redes sociales, el teléfono celular, ¿verdad? El móvil, para el bien, para el uso del evangelio, sin entrar en lo que es la adicción a ella? Porque obviamente una persona puede convertirse adicta a los likes, convertirse adicta quizás a los views, convertirse adicta quizás al teléfono móvil. Yo personalmente he tenido una batalla con el teléfono porque yo estoy tratando de mejorar cómo lo uso, no usarlo tanto, sencillamente. Pero hay muchos entre nosotros creyentes que tenemos quizás esta dificultad y no sabemos distinguir entre una y la otra. ¿Cómo usted hace la diferencia y cómo usted no se convierte adicto usándolo tan a menudo como usted lo usa? O sea, en lo personal, vaya, yo grabo mensajes. Yo grabo un mensaje por TikTok, le voy a decir, va, porque TikTok es una de las redes que está siendo muy utilizada. Y lo comparto en YouTube, lo comparto en WhatsApp, lo comparto como en Instagram, lo comparto en Facebook, ese mensaje. Pero el objetivo, hermano, será que yo le he pedido al Señor, porque mire, yo miro, creo que les decía, que la tecnología, eh, si se utiliza para muchas cosas negativas, ¿verdad? Ahí salen mensajes de gente. Bueno, yo antes, yo me fijo, yo paso y paso, y yo miro lo que me puede ayudar, pues, ¿verdad? Porque, vaya, yo miro, por ejemplo, ustedes de la 126, me gusta que comparten un devocional, creo que de 1 o 2 minutos, muy bonito. Yo no lo había visto, no lo había visto, pero ahora lo miro y le doy me gusta porque me gusta. Pero yo no le doy me gusta todo lo que sale, no, no, o sea, me gusta lo que es positivo, me gusta lo que habla de Dios sobre todo. Pero yo miro, vaya, mujeres que salen ofreciéndose, mucho, mire, hay mucha pornografía, hermanos, y ahorita yo no sé por qué las mismas redes sociales permiten, ¿no? Yo bloqueo todo, Twitter en porque, particular, Twitter en ¿verdad? particular tiene mucha pornografía. No, fíjese que no, porque la pornografía viene si uno acepta personas, porque le mandan a mí me han mandado solicitud, le voy a decir, me mandan una solicitud de X persona, va. A mí hace poco, le voy a decir, hace poco me mandó solicitud de una muchacha, ¿verdad? Creo que era como de Argentina. Pero yo vengo y veo quiénes son los amigos de esta persona, quiénes son los amigos. Número uno, pero también vengo y veo qué es lo que ella postea a través de las redes sociales, ¿va? ¿Qué mensaje manda? Entonces yo miraba, no, hombre, esta muchacha, pornografía, le voy a decir, inmediatamente la bloqueé y la eliminé, ¿verdad?
Pero mire que yo por ejemplo me metí en algo que me llamó la atención, que ella era amiga de algunas personas que van a la iglesia. Le digo, ¿cómo es posible que esta persona sea amiga? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos exentos, hermano, no estamos exentos, no. Yo miro, hago dos cosas, se lo digo. Primero, reviso quiénes son los amigos, ¿va? Y segundo, reviso qué tipo de contenido tiene. Y si yo miro un contenido perverso, inmediatamente la elimino, aunque sea amigo de quien sea, de X hermano, no, no, si a mí no me interesa qué es lo que esta gente comparte. Y yo tengo muchos amigos, bastante, especialmente de iglesias, de muchas de asambleas a nivel de Honduras y fuera de Honduras, pero uno tiene que ser selectivo, ¿verdad? No es que cualquiera, mira que te mandé ahí para que me acepte, no, no, pero yo tengo que ver qué es lo que compartí. ¿Entiendes? Así es que maneja uno las redes sociales. Muchas gracias, hermano. Sí, definitivamente. Y sabía algo que yo no sabía que Ucrania tenía tanto porcentaje de cristianos habitando ahí. 85%. Eso está muy alto. Lo estaba leyendo ahora hace poco. Es un 85% se categorizan como creyentes en Ucrania. El Eso es muy, muy interesante. es el país, hermano. Mire, yo miré hace poco bajaron en un estadio un coro, hermano, como de 5.000 personas en una campaña que creo que hace un tiempo hizo Billy Graham, ¿verdad? Me impactó, me impactó ver, oiga bien, un coro de 5.000 personas, bueno, una zona, una gradería, decía, pero qué precioso, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo igual le doy seguimiento y digo, no, y yo oro mucho por Ucrania, porque la verdad es que tenemos que orar donde están los hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, y usted ya está, me da un dato que usted lo confirma, ¿entiende? Que tiene mucha población que le teme a Dios, ¿verdad? Que le teme a Dios, que es lo importante. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias, hermano, por este tema muy, muy interesante. Gracias siempre por estar con nosotros durante todos estos martes y si Dios lo permite, nos veremos el próximo martes, que viene siendo el 25 de junio para la cuarta parte de esta serie. Muchas gracias, hermano. Y cerramos Muy ahí bien. y gracias, ¿verdad? No, Dios los Claro, bendiga. claro, claro. Sí. Gracias por la invitación y aquí estamos. Pues ojalá que termine. Le Amén. voy a comentar que yo tengo 7 señales, ¿verdad? Lo que pasa es que me gusta aclararlas, ¿verdad? Y confío en el Señor que me dé para dar. Si no, en un momento después le puedo completar la diferencia de las 7 señales, Sí, pero sí, sí. hay Todavía hay dos un que... año entero. No, hombre, que hay mucho material, ¿verdad? Sí, pero Claro, sí, claro, muy... no, todavía tenemos tiempo. Gracias a Dios todavía tenemos tiempo. Así que nosotros, después de que termine esta serie, vamos a coordinar para que terminemos las otras partes de este tema. Muchas gracias, hermano Amén. Ramón. Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a culminar en esta noche. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros, a los amigos también que quizás nos visitan en YouTube o también aquí en Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un privilegio tenerlos aquí. Y vamos a despedirnos en oración y ahí terminamos y gracias. Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Sabemos, Señor, de que esta generación está destruida, perversa, corrompida, de que verdaderamente tu venida está cerca. No sabemos el día ni la hora. Tu palabra dice, Señor, que ni los ángeles de los cielos lo saben, pero sabemos, Señor, de que de acuerdo a lo que estamos viendo, no puede ser muy lejos, ya que verdaderamente el mundo está totalmente en contra tuya, Señor. El pecado está creciendo más y más, Señor Padre, y tu pueblo sufre, Señor, sufre mucho. Así que te pedimos, Señor, de que tú siempre nos ponga en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, el amor hacia tu advenimiento, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia y que tu iglesia te espere con los brazos abiertos, siempre haciendo lo bueno, lo correcto, obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, y te pedimos por Ucrania, de por cierto, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres maravilloso, perfecto, tú eres justo, Señor, y lo que hagas allá, Señor, es para tu gloria y honra, Señor, te pido que guardes a los creyentes que están allá. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les Amén. bendiga, hermanos. Pasen muy buenas noches